¿De dónde nace la idea de realizar este spot sobre la crianza vulnerable? Viene de todo un proyecto de investigación que nos planteamos de manera interdisciplinar, de diferentes ámbitos, comunicación, antropología. Nos planteamos el encontrar lo que sería, por un lado, analizar cómo aborda la publicidad, sobre todo de una publicidad social, aborda el tema de la crianza vulnerable, de lo que es la infancia vulnerable, y si en esa publicidad había alguna buena práctica y cuáles serían indicadores propios para abordarlo como buena práctica. A partir de ahí, empezamos a pensar ideas y encontramos como 2 puntos claves. Uno fue el aula. En el aula, en nuestro curso de realización audiovisual publicitaria, ahí pedimos al alumnado que dieran ideas. Y otra perspectiva fue la del grupo de investigación Vulneras, pues también algunas ideas de por dónde podíamos producir ese spot. Para mí la dificultad ha estado en encuadrar un tema tan complejo, tan multidimensional, ¿no? en un conjunto muy sencillo de imágenes y en muy poco tiempo. Yo creo que el reto era al que nos enfrentábamos. Sí, yo creo que la complejidad era, por un lado, recoger esta multidimensionalidad que tiene la vulnerabilidad y, por otro lado, conseguir un equilibrio entre un mensaje que interpelase a la audiencia, pero que no cayese ni en la sensiblería, ni en la conmiseración, ni en el sensacionalismo. No era fácil con ciertos contenidos porque buscar la perfección dificultaba la transmisión rápida de contenidos, pero con este stop he pensado que genuinamente hacíamos un trabajo transdisciplinar. Bueno, considero que ha sido un proceso interesante y nuevo para nosotros, ¿no? Tener que ponernos en el lugar de otros profesionales, que desde la antropología pues ya nuestra forma de trabajar es acercarnos siempre a los otros, ¿no? A mí me ha resultado muy interesante el proceso de trabajar con profesionales de diferentes disciplinas y sobre todo el reto de comunicar, ¿no? Como bien decís, un término tan complejo y con tantísimas dimensiones de una manera simplificada, directa y que llegue la idea. Y al final podrían haber salido tantos resultados y yo creo que al final sorprende porque es muy sencillo y a la vez no caemos en todos esos mitos que intentábamos evitar en todo momento. Y una de las cuestiones claves del decálogo fue el no incluir niños. De esta campaña ha salido de una forma un poquito especial porque el hecho de no poder mostrar niños, no poder mostrar esa vulnerabilidad en los niños, por una cuestión pensamos que es importante no reflejar de esta forma en la comunicación el sufrimiento y para que de alguna forma sensibilizar a las personas viendo ese sufrimiento, pensamos cómo podemos hacerlo para que pase un mensaje como este y de alguna forma entiendas que hay un problema en los niños. Y es ahí donde, por ejemplo, la clase quiso subrayar más ese punto, es decir, la clase, el alumnado nuestro, haría anuncios en los que aparecieran niños y niños principalmente en ese tipo de situaciones. Ahí hay mucha psicología, ahí los niños de alguna forma, creemos que incluso de una forma queriendo y también de una forma natural, expresan sentimientos. Y pensamos que un dibujo de un niño puede reflejar perfectamente lo que hay en esa psicología, en ese mundo, en esa verdad. Las campañas que pretenden ser emocionales siempre te piden más tiempo, tienen que estar un poquito más alargadas, porque la emoción a veces cuesta, no es fácil, en 20 segundos cuesta un poquito emocionar a quien está viendo una campaña. Hay formatos largos que de alguna forma te llevan un poquito más, son un poquito más cinematográficos. En este caso hemos planteado una versión de 1 minuto, donde realmente hay silencios, la música se puede disfrutar. Con las músicas vemos que cada vez estamos más cerca del dibujo. Esto crea una tensión, crea un poquito
una necesidad de saber qué está pasando, por qué nos acercamos a esa niña hasta que vemos que hay una lágrima. O sea, necesitamos como un tiempo para que el espectador entienda que nos estamos acercando por algo, hasta que le lanzamos el mensaje de involúcrate, y ahí es cuando haces el clic. Y ahí es cuando ves que esa lágrima desaparece porque tú te involucras. Y ahí es cuando hacemos ese zoom out para volver a esa familia que supuestamente es feliz, pero que ahora con tu involucración parece que pueden de alguna forma tirar adelante si tú estás dispuesto a hacerlo. Teníamos dos posibilidades. Una es reproducimos el dibujo y buscamos un lugar donde grabarlo, iluminamos el dibujo y hacemos todos los movimientos de cámara que teníamos pensados. O la otra opción, que es una opción que hoy en día es mucho más asequible y más fácil en el buen sentido de la palabra, es hacerlo a nivel digital. Escaneamos el dibujo, buscamos unas chinchetas, buscamos también un corcho para enganchar el dibujo, buscamos también un marco, buscamos una pared. Entonces pusimos la pared, el marco, el corcho, el dibujo, las chinchetas. Entonces todo esto lo metimos en un programa que hoy en día hay unos cuantos que trabajan en 3D, lo convertimos en 3D y al iluminarlo nos reproducía toda la sensación que nosotros queríamos dar. Pero el concepto final del anuncio está en qué tipo de música tendrá y qué locución, si habrá locución o no habrá locución, y esto nos lo planteamos. Cuando no tienen off, te fuerzan a leer, te fuerzan a ser tú el que vas leyendo. Y a veces cuando lees pierdes un poquito el hilo, pero el hecho que te cuenten las cosas y te ayuden a pasar el mensaje, y con la voz de Abel Folk, que creo que es una voz que de alguna forma, con su tono, te hace como partícipe de que tú en tu cabeza dices, es verdad. Yo creo que cuando dice involúcrate, es que tú a veces dices, es verdad. Y la música es un hallazgo, es una música hecha por el hijo de Joan, y al final yo creo que es muy interesante hacer una música como al revés. O sea, a veces coges una música y le pones en tu spot y dices, funciona, una música que se creó hace años. En este caso lo que hemos hecho es, Joan, dile a tu hijo que coja esto, se lo mire y que plantee la música como él sienta. Y creemos que tiene unos golpes, unos momentos que hacen que el mensaje pase súper bien, porque de alguna forma tienes que llevar al espectador, ¿no? Con esos zooms, con esas miradas, con ese pequeño movimiento que tiene la cámara, con el involúcrate cuando sales, cuando entra el cartel al final. Yo creo que es una música preciosa, realmente no podíamos poner muchas cosas más. Bueno, pues de nuevo desconozco, ¿no?, qué se entiende exactamente por buena práctica desde la comunicación audiovisual. Si lo pensamos desde la antropología, yo creo que el proceso hemos intentado cuidarlo en todo momento, ¿no? De intentar una perspectiva que no cayese en tópicos, en estereotipos, en prejuicios. Sí, yo creo que se puede considerar una buena práctica este ejercicio transdisciplinar, como señalaba Aurora, porque se consigue el equilibrio que mencionaba antes, se transmite un mensaje potente sin caer en el sensacionalismo, se evitan estereotipos, sobre todo determinado tipo de estereotipos y lugares comunes. Y la forma en la que se ha construido narrativamente, yo creo que te va conduciendo hacia ese resultado de una manera inclusiva. A mí me parece que ha sido una buena práctica. Y además, en especial, diría dos cosas. La imagen de la lágrima nos está planteando un niño que padece, pero sin, si me permitís la expresión tan burda, sin que esté rodeado de moscas. O sea, está denotando un padecimiento, pero no recrea en él. Y por otra parte, el final, que en algún momento comenté con Nicolás, que la infancia nos marque a todos, nos condiciona a todos, nos determine a todos, la propia frase es un ejercicio de inclusión, porque no es tenemos que ayudar al niño porque su infancia va a ser determinante, sino todos tenemos que ser conscientes de que la infancia es determinante para cada uno de nosotros. Es muy difícil resumir en tan poco tiempo un contenido tan complejo, y eso lo consigue la comunicación audiovisual y el spot. Y yo creo que diría, desde mi punto de vista, que es una buena práctica, que es inclusiva, que se trata de un esfuerzo de concienciación, de una mirada cercana a nuestro propio entorno. No hace falta ir muy lejos para encontrar situaciones de vulnerabilidad. Ese era
parte del mensaje, una parte importante, y yo creo que es absolutamente inclusivo. Para mí definitivamente ha sido una buena práctica porque invita, sobre todo con la palabra, invita a la acción. El involúcrate es un ¿y ahora qué hago? Me interpela para la acción como spot, y además buena práctica también para el equipo, porque hemos trabajado realmente en equipo y hemos ido cediendo y conociendo y construyendo conjuntamente en todo momento y renunciando a algunas ideas, incorporando otras, aportando otras, y eso ya de por sí es una buena práctica. Y para mí ha sido un descubrimiento la capacidad que tenéis desde la publicidad y desde el mundo audiovisual para reducir a segundos investigaciones complejísimas. Y eso, sobre todo el trabajo en equipo, de que nos hayamos unido diferentes disciplinas y también diferentes experiencias como etnógrafos, como antropólogos, y al verlo hayamos dicho, Ana, pues mira, sí, esto es lo que queríamos, no estamos en desacuerdo con ideas que teníamos antes. Creemos que sí que es buena práctica porque no enseñamos realmente ningún niño sufriendo, ninguna persona que lo esté pasando mal, no enseñamos violencia, no enseñamos malos tratos. No hace falta llegar a ese extremo para sensibilizar y mostrar que hay realidades que a veces pasan desapercibidas y están muy cerca de nosotros. Pensar en que tienes que hacer un anuncio para niños contando la vulnerabilidad que tienen los niños sin utilizarlos, creo que es una buena práctica. Normalmente cuesta bastante hacer este tipo de trabajos transdisciplinares. Normalmente pues, los antropólogos van por una parte, los comunicólogos vamos por otra. Hacer estas sincronías de trabajo conjunto, que finalmente acabaremos haciendo propuestas audiovisuales que serán tenidas en cuenta en diferentes ámbitos, pero también como recomendaciones que se lleven a cabo desde las organizaciones que trabajan estas cuestiones a nivel social. Bueno, pues por eso también consideramos que es una investigación, un proyecto de investigación novedoso y un proyecto de investigación modelo a tener en cuenta. A simple vista no se ve. Pero hay niños y niñas que viven en situación de vulnerabilidad. Si detectas algún caso cerca de ti, involúcrate. Porque una infancia feliz es un futuro feliz. La infancia marca toda tu vida. Vulneras. Universitat Autònoma de Barcelona.